El uso de elementos de protección personal, EPP en soldadura. El objetivo del siguiente curso es reconocer la importancia del uso del equipo de protección personal para prevenir lesiones y enfermedades en los trabajos en caliente. Los trabajos en caliente son aquellos que tienen riesgos asociados como posibles quemaduras, inhalación de gases o humos de soldadura, proyección de partículas, contacto con partes calientes o incandescentes, productos de diversos trabajos como soldadura eléctrica o soldadura por arco eléctrico, corte de planchas o piezas metálicas con equipos oxiacetilénicos, el uso de las lanzas térmicas y la proyección de partículas incandescentes por el devastado o el uso del esmeril angular, más conocido como amoladora. Todos estos elementos y sus trabajos nos relacionan con diferentes posibilidades de sufrir enfermedades ocupacionales o lesiones. Es el elemento de protección personal la última barrera de control de los riesgos mencionados. Por ello, los elementos de protección personal cobran importancia en su buen uso, en la verificación de su certificación, tener en cuenta las especificaciones de uso, ser aceptados si cumplen con la certificación exigida por la normativa, y el no usarlos nos van a exponer directamente a la fuente de peligro. Los EPPs nos protegen contra lesiones y enfermedades ocupacionales. Las lesiones son resultado de eventos súbitos o repentinos, como por ejemplo la incrustación en los ojos de una partícula metálica, la caída desde un andamio, la quemadura por coger una parte caliente, la inhalación o el gaseamiento por la inhalación de gases tóxicos que van más allá del valor límite permisible, y las enfermedades ocupacionales, que son enfermedades acumulativas que de forma progresiva se van almacenando en nuestro organismo diferentes elementos metálicos, productos del proceso de soldado o del trabajo mecánico. Aquellos nos pueden producir enfermedades como la neumoconiosis, la pérdida progresiva de la capacidad auditiva o la capacidad visual. Vamos a revisar la normativa. En el Perú, el Decreto Supremo 024 es el reglamento de seguridad y salud ocupacional para minería. En su capítulo 8 nos habla acerca del equipo de protección personal EPP. El artículo 81 nos dice que queda terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a las instalaciones de la unidad minera y efectuar trabajos de la actividad minera o conexa que representen riesgo para su integridad física y salud sin tener el uso de sus dispositivos y EPPs, que cuenten con sus especificaciones técnicas y certificados de calidad. Asimismo, y se subraya, los EPPs deben estar en perfecto estado de funcionamiento, conservación e higiene para su uso. Eso depende de usted, amigo soldador. El uso de los EPPs será la última acción a ser empleada en el control de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 96 del presente reglamento. Siendo la última acción, debemos recordar que los EPPs y su responsabilidad de uso, de conservación y cautelar el propósito de proteger al organismo del ser humano está a cargo del trabajador. ¿Cuál sería la primera acción que vamos a realizar? La posible eliminación de la fuente de riesgo
o la sustitución o la implementación por parte del empleador de los controles de ingeniería para atenuar las fuentes de peligro como la generación de ruido, de gases, humos o la instalación de ventiladores o extractores de humo o el diseño de los talleres que puedan contribuir a la mitigación o a la disminución de los riesgos relacionados a los peligros por el proceso de soldado o esmerilado. Los controles administrativos también es una de las posibilidades, ¿no?, que tiene que ver con las señalizaciones y esta capacitación propiamente dicha. Sigamos revisando la normativa y en el artículo 84 este mismo reglamento nos dice que todo soldador de arco eléctrico y sus ayudantes deben estar protegidos durante su labor con anteojos adecuados, una careta facial con lámina de cobertura interna de policarbonato y lentes filtrantes u otros, casco, respirador con protección contra vapores, humos y contrapolvos de metales, guantes y vestimenta que soporte el trabajo en caliente. Los trabajadores en soldadura autógena y sus ayudantes deberán estar provistos durante la labor de anteojos adecuados, cascos, guantes, respirador y vestimenta resistente a altas temperaturas. El área de soldadura de arco eléctrico debe estar aislada visualmente del resto del ambiente. Los talleres de soldadura, así como los lugares en los que se hacen trabajos de soldadura o trabajo en caliente, deben estar señalizados correctamente. Los equipos de protección para soldadura están compuestos por el guantes de cuero largos o de caña larga, el casco de seguridad, la careta de soldar, los lentes de seguridad, la ropa de cuero, los escarpines de cuero, la gorra de soldar, más conocida como gorro árabe, los zapatos o botas de seguridad, el respirador de silicona con filtros para humos metálicos y para vapores orgánicos si es que se va a pintar, y el protector auditivo. Los implementos de seguridad o equipos de protección personal para trabajos en caliente son casco de seguridad, lentes tipo Goggler, barbiquejo, gorro tipo árabe de cuero, casaca de cuero, overol o pantalón de cuero, guantes caña larga de cuero, zapatos tipo campera dieléctrico de cuero. Veamos la protección de las manos. Los guantes que se utilizan en la operación. Tenemos dos tipos, los guantes anticorte y los guantes para la soldadura. Los guantes anticorte con fibra Kevlar o fibra anticorte son guantes que se utilizan para realizar el traslado de planchas o coger estructuras metálicas. Son guantes que tienen resistencia a corte, principalmente a la abrasión, y tienen maniobrabilidad para poder transportar, para poder coger y transportar planchas u objetos metálicos. Los guantes anticorte, o más conocidos como Hi-Flex, ¿no?, son de polietileno de alta densidad con fibra Kevlar y licra. El grado de corte va de 1 a 5, siendo el óptimo el de grado 3 para su mejor protección, ¿no? Estos guantes sirven para la manipulación de componentes puntiagudos, ¿no? En la parte de la palma tiene una palma de goma con fibra Kevlar, y la parte posterior de la mano tiene cierta filtración de aire, es más de tejido, menos recubierto, y por eso presenta su vulnerabilidad, ya que en determinados golpes, etcétera, puede sufrir una persona alguna lesión, ¿no?, una abrasión.
No resisten a los productos químicos. No vaya a pensar usted que si manipula grasas, etcétera, va a estar protegido, ni tampoco a temperaturas. Debemos tener en cuenta que hubo un accidente en el que un compañero estaba cogiendo un bucket, ¿no? Y estuve en la función de ayudante y el soldador levantó el electrodo con la pinza, le tocó y le produjo una quemadura, ¿no? Estos guantes no se deben utilizar para el trabajo en caliente, sino para trabajos complementarios en los que haya que hacer traslado o manipulación de estructuras metálicas. Los guantes de caña larga son los guantes apropiados para el trabajo en caliente. Los guantes deben cumplir cierta normativa, ¿no? Los guantes deben cumplir con la normativa EN 407, guantes de protección contra riesgos térmicos, ¿no? Con ensayos de comportamiento a la llama, calor de contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas salpicaduras de metal fundido, grandes masas de metal fundido. Debe tener esa capacidad de protección contra partes calientes, ¿no? O chispas incandescentes. También la norma EN 12477, estos guantes ofrecen protección específica contra riesgos derivados del soldeo, ¿no? Pequeñas gotas de metal fundido, llamas de corta duración, calor por convección, calor de contacto, radiación ultravioleta y agresiones mecánicas. Las recomendaciones para el uso de este guante es que se debe tener en cuenta que no deben estar mojados. No se olvide que estos guantes tienen protección térmica, pero no dieléctrica. No vayan a asumir que podemos utilizar estos guantes y, como saben ustedes, es el portaelectrodo o la tenaza una fuente de posible choque eléctrico. Si están mojados estos guantes, van a tener conductividad eléctrica. Y si usted con una mano coge, por ejemplo, el portaelectrodo y con el otro lado la tenaza, va a cerrar el circuito, se va a electrizar. Y eso ya ha sucedido. Entonces debemos tener en cuenta que estos guantes no deben estar mojados. Revisar las costuras, ¿no? Revisar que no estén manchados de abundante grasa, aceites, etcétera. Tiene que estar en buen estado, y eso es responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿no? También si ya están con quemaduras por chispas de soldadura, o se ha generado cortes por haber manipulado estructuras metálicas con filos con bordes filosos o filos cortantes, entonces sería recomendable su cambio. 2. Protección de los ojos y del rostro. En trabajos de soldadura, oxicorte, vamos a tener la posible proyección de partículas, metales fundidos, que podrían ocasionar lesiones a los ojos, a la cara por el impacto. Estamos hablando de la quemadura por el alcance de estas partículas volantes, partículas incandescentes. Resultado del devastado, resaltado del fundido de las piezas metálicas. Y no solo eso, debemos recordar que el arco eléctrico tiene naturaleza de generación de luz visible, rayos infrarrojos y rayos ultravioleta. Estos en determinada intensidad podrían causar lesiones a la vista, que pueden ser lesiones eventuales, lesiones acumulativas, y obviamente la pérdida progresiva de la capacidad visual. Para ello vamos a utilizar la máscara de soldar con los filtros específicos. Vamos a revisar acerca de la careta facial o la pantalla facial, y hoy en día veo con alegría que les están proporcionando las pantallas con protección UV, es decir, las pantallas oscuras. Dentro de la careta de soldar también debe estar un lentes de seguridad, ¿no? Un lente de seguridad que se usa
lentes Google para que pueda protegernos de posible ingreso de partículas. Estas y otras recomendaciones las vamos a desarrollar. Vemos aquí la careta de soldar de forma obligada. Para la realización de trabajos en caliente, soldadura, utilizamos la máscara de soldar adherida al casco con lunas claras y oscuras de policarbonato. Y esta careta o máscara de soldar es de policarbonato, ¿no? O de fibra de vidrio con alta resistencia a la temperatura de la soldadura, propiamente a temperaturas calientes, y tiene que tener el factor de adherirse al casco. Se conoce como DIN al nivel de filtro actínico. El filtro actínico viene a ser la protección o los pequeños, entre comillas, vidrios o entre comillas micas que se colocan dentro del visor con la finalidad de filtrar los rayos ultravioleta, la luz infrarroja, generando opacidad u oscurecimiento para no dejar pasar estos factores de riesgo a los ojos y poder causar lesiones, ¿no? El DIN en máscara de soldadura. ¿Cómo interpretarlos? El DIN en máscara de soldadura son técnicamente un número que representa el grado de filtración que ofrece el cristal. Está normalizado por la agencia DIN, ¿no? Que es la agencia o el instituto de normalización alemán, el Deutsche Institut Normung. Y la escala establece del 1 al 15, siendo 1 un cristal completamente transparente y 15 un cristal completamente opaco u oscurecido. Generalmente las máscaras de soldadura ofrecen protección en el rango de 9 y 13, que corresponde a las emisiones electromagnéticas más comunes en el campo de soldadura eléctrica y química. En general se usan filtros de nivel 12 o 14. Me dicen que 14 para trabajos con lanza térmica, ¿no? Que exigen por la flama, por las características de alto impacto luminoso, se están utilizando de nivel 14. Bien. El personal autorizado debe utilizar esta careta de soldar con lentes de policarbonatos, ¿no? De acuerdo al tipo de soldadura con placas filtrantes. Estas placas filtrantes de las que estamos hablando deben ser de policarbonato. Se le llama en el mercado común vidrios actínicos, que no necesariamente tienen que ser vidrios, ya lo vamos a ver ahora. Porque si fuesen vidrios, o si los conociésemos como textualmente como vidrios, o se le colocase vidrios, ¿no? Los vidrios de ventanas, etcétera. Estos vidrios podrían romperse y generar obviamente una lesión a los ojos o al rostro. Por eso es que tienen que ser certificados, homologados. Tienen que cumplir con la norma ANSI Z87, que tiene que tener las prestaciones de dureza, de filtro, para que cumpla con su protección UV, filtro de radiación UV, la dureza para la proyección de partículas, para los posibles golpes, etc. Son intercambiables y van a proteger precisamente a los ojos contra posibles lesiones y afectaciones que pueden ser acumulativas en el tiempo. ¿Ya? Estas posibles afectaciones a la vista pueden ir como en primer lugar la inflamación de la conjuntiva, ¿no? Por mucha exposición a esta luz intensa puede provocar fotosensibilidad, y a la larga la opacidad del cristalino, ¿no? Que viene a estar dado por la enfermedad llamada las cataratas, y eso no quisiéramos, pues. Por eso vamos a tomar control. La careta debe incluir la normativa ANSI Z87,
que incluye los lentes o los filtros o las placas filtrantes que le llaman, ¿no? Y bueno, en el visor podemos colocar estos policarbonatos, ¿no? Cumpliendo la norma. Cuando decimos vidrio nos estamos refiriendo a que tiene que ser certificado. ¿Ya? No es el vidrio textualmente como había manifestado el vidrio que alguien podría improvisar. Recuerda que la normativa debe estar impreso en alto relieve en estos lentes de policarbonato vidrio, ¿ya? Aquí dice no colocar vidrio de ventanas, podría decir. Nadie vaya a estar cortando su vidrio y tratar de colocar ahí. Tiene que ser con especificación. Estos, entre comillas, vidrios actínicos o filtros o placas actínicas nos van a producir protección contra la queratitis actínica. La queratitis actínica viene a ser una especie de quemadura o afectación a los ojos que se produce a algunas personas que hemos, por la ingenuidad o por la edad, soldado con los ojos sin protección, ¿no? Yo tuve la ocasión de, en mi adolescencia, hacer soldadura y sin la careta, ¿no? En un colegio técnico. Bueno, no estaba supervisado y guiado ese trabajo. Y al día siguiente sentí pues que no podía ver la luz. Tenía un lagrimeo intenso del ojo y la luz me afectaba un montón, ¿no? Bueno, entonces la opacidad o el oscurecimiento certificado, normalizado, es una de las protecciones. Y esto se produce en base a diferentes tonos, ¿no? El Instituto Alemán de Normalización DIN nos habla de 0 a 15, el tono oscuro. Y esto tiene que ver con una tabla de acuerdo al amperaje. La intensidad de corriente va a tener una relación con la intensidad luminosa o la proyección de rayos infrarrojos o la naturaleza de la luz visible, ¿no? Y su nivel de afectación. Entonces, aquí en este cuadro está hablando, por ejemplo, para corte con plasma, electrodos envueltos. Por ejemplo, ustedes hacen el tema de el arco, soldadura con arco voltaico. Entonces acá, o soldadura con electrodo, o la soldadura comúnmente puede tener de 8 a 14, ¿no? Entonces, dependiendo aquí, justamente he recibido información de parte de ustedes y me dice que podríamos estar utilizando de 200 a 300 amperios, ¿no? 200 a 300 amperios. Y podríamos estar utilizando el de tono 12, ¿ya? Como ustedes pueden observar, este video no sigue un libreto. Está orientado acerca del input o la información que viene de la práctica real, ¿no? De lo que ustedes hacen, de los hábitos, de las necesidades. Bien. Entonces, en ese rango tenemos los filtros que comúnmente se usan. Si hiciéramos un cuadro estadístico, tendríamos de 12 a 14 los filtros usados, tanto para la soldadura por electrodo y más intenso para el tema de uso de Arcair. El uso de lentes Google y la careta facial para trabajos con proyección de partículas se refiere a que cuando utilizamos el esmeril o la moladora puede ingresar partículas a los ojos, ¿no? Producto del devastado, producto del proceso de mecanizado de estos elementos metálicos, ¿no? De los fierros, placas, planchas, etcétera. Entonces estas esquirlas pueden incrustarse en los ojos y en la córnea, creando la famosa abrasión de la córnea, que es el ingreso de la partícula metálica al cuerpo gelatinoso de la vista, ¿no? Y su imposibilidad de retirarlo. Entonces el control es usar lentes Google y careta facial. Los lentes Google, como estamos viendo aquí en la imagen, son lentes que están dentro de la pantalla o de la careta facial. Esta es la careta facial, diferente a la careta de soldar. Para trabajos de esmerilado, utilizamos la careta facial clara de policarbonato. Para trabajos de oxicorte, utilizamos la careta facial oscura tipo Rocket.
El uso de lentes Googles y la careta facial para todo trabajo que involucre proyección de partículas, limpieza sobre cabeza, soldeo sobre cabeza, sopleteo, esmerilado, trabajos con comba y o en partículas en suspensión. Ya, ojo que hay que retirarse la careta de soldar, ¿no? Que es esta careta, la careta de soldar, y colocarse la pantalla facial o la careta facial para hacer trabajos de esmerilado. De igual forma, debo comentar que hubo un accidente en la que un trabajador, para poder ver y quitar la escoria del cordón de la soldadura, se retiró este visor, ¿no? Y a este lente no tenía el lente de protección, ¿no? Y le llegó la partícula, pues, ¿no? O se retiró también en otra ocasión toda la careta. Es decir, se retira toda la careta, no solamente el visor, y le llega pues la partícula al ojo, ¿no? Como ustedes ven, si se retira este visor, se retira el lente oscuro y quedará el lente transparente para poder hacer algunas correcciones, etc. Pero no deberíamos retirar toda la careta. De igual forma, al momento de retirarnos tanto la pantalla facial como la careta, es una práctica importante tener que agacharnos para que las partículas esquirlas que hayan quedado por producto del mecanizado, del devastado en la periferia del casco o de la propia careta, puedan caer por efecto de la gravedad y no que al levantarlas las ingresemos a los ojos de forma accidental. Dentro de estas caretas de soldar y de estas pantallas o careta facial transparente, vamos a utilizar los lentes Googles. Esto no es propaganda, pero estos lentes han ganado terreno en el mercado por su protección, más conocido como los altímeter, que principalmente tienen protección de goma, protección lateral, protección contra posible ingreso de partículas por este revestimiento o por este marco de silicón. Están hechos de policarbonato o marcos de polipropileno que tiene un elastómetro termoplástico. Tiene sus patillas. Las patillas están prohibidas porque las patillas hemos visto que producen un alejamiento o una caída o una inestabilidad del lente, y ya se han visto incidentes en las que están ingresando las partículas, ¿no? Por eso es recomendable que utilicemos este elástico para poder tener mayor ajuste. En su momento presentaba este producto empañamiento, pero ahora estamos viendo que ya tiene un factor de antiempañamiento en el diseño mismo del producto. Quisiéramos recibir de parte de ustedes opiniones acerca de cómo va el control de este empañamiento. Pero no debe usted retirarse estos lentes para poder ver mejor, porque ahí en ese segundo o en esa centésima de segundo podría recibir un impacto. De igual forma es recomendable que estos lentes no los lleve sin estuche en el bolsillo, porque con el candado, las llaves, podría producir una rayadura. ¿Qué nos dice acerca de su cuidado? Que almacene fuera de la luz solar directa y protéjalo de químicos corrosivos. Se recomienda contar con un estuche o protector. Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier superficie que los pueda rayar. Los anteojos altímeter cuenten con una garantía, etc. Y enjuague los anteojos para remover la arena o partículas de la superficie. Esto también a veces es una mala práctica, porque ya estando con una especie entre comillas de arenilla, le pasamos papel higiénico, etcétera, y terminamos rayándolo, ¿no? Secar y limpiar con un paño o tela suave. Para eso hay que utilizar los elementos apropiados, que es ese dispositivo de limpia lentes que tenemos con su paño específico. Bien, no utilizar lente con llamas expuestas no proporciona protección contra esmerilado y o soldadura. Por eso es que va dentro de la careta y dentro de
de la pantalla, ¿no? O de la máscara de soldar. Es decir, es la protección secundaria. 4. Protección auditiva. Los trabajos de soldadura con arco eléctrico, los trabajos de devastado de piezas por el uso de equipo de suministro eléctrico, las amoladoras, el proceso de arcaír, de lanza térmica, todos ellos trabajos en caliente, tienen como peligro al ruido, y el riesgo es la posibilidad de la pérdida progresiva y acumulativa e irreversible de la capacidad auditiva, más conocido como hipoacusia. Para ello, los EPPs especificados son los tapones auditivos y las orejeras de copa u orejeras Peltor. Esta protección auditiva tiene que ver con los tapones premoldeados u moldeables, o los tapones de espuma desechables, los semi-insertos, las orejeras o las orejeras sobre casco. En promedio, el nivel de reducción de ruido que tienen estos elementos va desde 23 a 26 decibeles. En trabajos como el proceso de arcaír se recomienda la doble protección auditiva. Por pruebas en laboratorio se tiene que los elementos que más producen nivel de reducción de ruido o la atenuación del ruido vienen a ser los tapones de silicón y los tapones de espuma. Ellos en un 23 decibeles de reducción de ruido. Las orejeras de casco bien puestas de 23 decibeles también. Pero no se olvide usted que es la forma, cómo colocarse, es el procedimiento, el protocolo de instalación aural en el canal auditivo, el que va a llevar a que realmente haya estos 23 o 26 decibeles de reducción de ruido. Si usted no se coloca bien los tapones auditivos, si no se coloca bien la orejera, entonces no vamos a tener ese nivel de reducción esperado o que especifica el EPP. Las pruebas de la capacidad auditiva se dan en forma frecuente en los exámenes médicos ocupacionales o en el levantamiento de las observaciones. Si nos han encontrado que ha disminuido la capacidad auditiva, tanto en el nivel de captación como en la frecuencia. No quisiéramos estar observados o estar incapacitados para desarrollar una determinada tarea o hacernos cargo de un puesto laboral por estas observaciones. Es por eso que es importante que tengamos la protección debida y tomamos en cuenta las recomendaciones que están asociadas a erradicar las prácticas peligrosas, las prácticas que se han hecho hábitos en nosotros. Las malas prácticas del uso de los EPPs, específicamente los tapones auditivos. La forma correcta de colocarse un tapón es inclinar la cabeza ligeramente, coger con la mano contraria la parte superior del pabellón de la oreja para poder abrir el canal auditivo, aperturar el canal auditivo, colocar el tapón de silicón o de espuma previamente moldeado con las manos, ¿no? y contar hasta 10 hasta que el canal auditivo logre cerrarse. Procedemos con el segundo tapón. Esta es la forma correcta de colocarse los tapones auditivos. En la práctica vemos que el personal se coloca los tapones en forma directa, sin siquiera quitarse el casco. El colocarse en forma directa y de forma superficial, sin esta técnica, no va a llevar
a que se pueda cerrar en gran porcentaje el canal auditivo y el ruido tendrá posibilidad de ingreso. De la misma forma, debo hacer hincapié en que existe la mala costumbre de utilizar el celular ajustando el celular para poder hablar por teléfono en las orejeras. He visto en la práctica que inclusive en otras empresas la supervisión, líderes y trabajadores colocan el celular y aplastan con la orejera, aprovechando el mecanismo de ajuste para poder tener libre las manos y estar hablando. La orejera va a perder el nivel de ajuste porque muchas veces esta práctica va a hacer de que el sistema de ajuste, el sistema de encapsulamiento que debe tener el pabellón de la oreja se va a perder y se va a desgastar el sistema de aporte. De igual forma, recomiendo que los tapones de silicón sean guardados en su estuche y cada fin de guardia, fin de día, se debe lavar con agua y jabón y hacerlas secar para tenerlas en óptimas condiciones. Las manos deben estar limpias para colocarse los tapones auditivos. Los tapones de espuma descartables son de un solo uso. Acuérdese usted que si tiene en condiciones antihigiénicas estos tapones, usted puede ingresar partículas contaminantes al interior del oído. El tímpano podría sufrir una infección y esa infección es conocida como la otitis. La otitis podría llevar a un desgaste progresivo del tímpano, que viene a ser el elemento importante de resonancia de las ondas para poder escuchar los sonidos. Entonces esta otitis podría llevar a generar apostema, o más conocido como pus, salir en forma progresiva o quizá ingresar al cerebro causando una meningitis. Es por ello que es importante que los tapones, las orejeras, estén en condiciones óptimas de mantenimiento. Bastante higiene. La ropa de cuero es el elemento de protección para el cuerpo completo. El dorso, las mangas, los hombros, las piernas están protegidas con una chaqueta y un pantalón de cuero. El pantalón de cuero con tirante y la chaqueta, que debe ser de la talla adecuada al trabajador. No olvidemos que la ropa de cuero debe estar libre de manchas de pinturas, de grasas o aceites en demasía, y estos deben ser cambiados. De igual forma, deben estar correctamente abrochados y los bolsillos no deben estar abiertos o llevar cosas al interior, porque si tenemos algunos orificios que pueden reseccionar elementos incandescentes, chispas, podría generar quemadura, ¿no?, por acumulación. El gorro árabe que estamos viendo está en la parte superior, debe ser colocado correctamente para el sellado o la correcta obstrucción a la posibilidad del ingreso de una partícula incandescente. Estas ropas de cuero se utilizan porque no son sintéticas y no son propensas a poder quemarse rápidamente, no deben tener manchas de pintura, como lo dije, debe ser de la talla correcta, correctamente abrochados, porque inclusive por el cierre ha ingresado la chispa caliente y ha generado quemadura. Tiene que cumplir con determinada norma, ¿no? Y es completada con los escarpines para la protección del calzado. De igual forma, observamos que existe unas rodilleras. Si vamos atrás, vamos a poder observar
que los CPPs tienen una especie de rodilleras. Y esto es desde el punto de vista ergonómico, ¿no? Para hacer la función de soportar el peso del cuerpo y tener una especie de acolchado o soporte en las rodillas, ya que el trabajo demanda de estar en posición de cuclillas o en posición de arrodillado frecuentemente. Entonces se utiliza las rodilleras desde el punto de vista ergonómico para poder hacer esta función, ¿no? Las características técnicas: está fabricado de poliéster, acolchado de alto gramaje. Esto lo hace más resistente y duradero y adaptable a los diversos rubros, en distintas tareas y ambientes, usos en exterior y interior ilimitados. Protege un buen nivel de resistencia para ser utilizado repetidamente y protege a la abrasión, ¿no? Escoriación, abrasión, impactos y cortes en las rodillas, ¿no? Es de poliéster, acolchado, tiene doble cinta elástica, aunque también ha presentado su incomodidad por esas cintas, ¿no? Que estaban marcando la parte trasera de la rodilla, y le han estado adhiriendo a los pantalones por la parte interna esponjas para que puedan hacer este factor preventivo, ¿no? Las recomendaciones son usar bien ajustada la rodilla, ¿no? Si hay partes desgastadas, sueltas, o estos casquetes se han rajado, hay que cambiarlas, no engancharlas o complementarlas con otros elementos como pasadores, etcétera, que podían perjudicar la circulación. No utilizar elementos externos y hay que limpiarla solamente con trapo húmedo, ¿no? La protección respiratoria, vamos a ver que está dado para los riesgos de posible inhalación de vapores, gases, productos de la quemadura, productos del proceso de soldado, principalmente los humos metálicos, ¿no? Que tienen consigo vapores, nieblas y humo particulado, es decir, por producto de la quemadura, producto del soldeo. Las partículas pues se hacen muy finas y hay determinados metales en suspensión que podrían ingresar al aparato respiratorio. Entonces utilizamos los filtros, ¿no? Los elementos filtrantes, los filtros P100, los más conocidos para esta protección. Estos filtros llamados filtros purificadores, ¿no? Son respiradores con filtros y con cartuchos, ¿no? Los respiradores de media cara o full face, ¿no? Como estamos viendo en la fotografía de rostro completo, ¿no? Principalmente para protección contra humos de soldadura según las características, ¿no? De la varilla que se van a utilizar, deben cumplir con determinada norma y su colocación es importante. Por eso vamos a anexar a este video un video de 3M que indica cuál es la forma correcta de usar estos respiradores de media cara. Estos respiradores son de silicón, ¿no? Son de diferente grosor. Ya en la parte de fijación al rostro deberíamos tener precauciones como que la persona debe estar afeitada y hacer la prueba positiva y negativa que vamos a anexar en el video complementario, ¿no? De igual forma el ajuste de sus filtros se debe hacer de forma correcta y pueden estar dos filtros inclusive a la vez, de acuerdo al análisis del riesgo de la producción de los determinados humos de soldadura, ¿no? Estos filtros son filtros electrostáticos, puesto que la polución por producto de la soldadura se quema, las partículas llegan a ser finas, que llegan a estar metales en suspensión, y hay un filtro electrostático que va a hacer una función electromagnética de captar dentro de las mallas y hacer el efecto filtrante, ¿no? Su colocación
su mantenimiento es importante, la buena colocación, el buen ajuste, y sobre todo que esté dentro de una bolsa o dentro de un tupper, porque a veces lo llevan en las carretillas y está la parte que ingresa a la boca está expuesta al ambiente, y mientras están haciendo limpiezas o su mismo traslado, está ingresando algunos contaminantes y se lo colocan sin antes hacer una limpieza o una verificación, y prácticamente están absorbiendo de forma indirecta los contaminantes, ¿no? Entonces, de por sí trae esto una bolsa con un abre fácil o un cierre fácil, y debería estar correctamente almacenado. De igual forma, revisar las bandas, el arnés, para que haya un ajuste correcto. Entonces, dentro de estos filtros de media cara, podemos colocar el filtro P100 de color rosado, ¿no? P100 2097. He hecho un extracto aquí de este filtro, que existe en diferentes marcas, ¿no? Este filtro nos dice que las aplicaciones son para reducción de partículas suspendidas, ¿no? Sustancias especificadas, reducción de plomo, cadmio, arsénico, para la industria de soldadura eléctrica, procesos químicos, revestimientos. Este filtro 2097 puede ser utilizado con otros respiradores, ¿no? Para humos metálicos producidos al hacer soldaduras autógenas, soldaduras fuertes, cortes u otras operaciones que incluyan el calentamiento de metales. Están aprobados para la protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite. Se fabrican con un medio filtrante electrostático, que lo había comentado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. No estoy haciendo publicidad, simplemente estoy dando las características de este filtro para que ustedes lo puedan conocer, ¿no? La pieza facial es de polímero sintético y está aprobado para protección respiratoria contra polvos, incluyendo carbón, aluminio, hierro, sílice libre, producido por la desintegración de sólidos en procesos industriales como esmerilado, lijado, trituración, procesamiento de minerales y otros materiales. Y neblinas en base de líquidos con o sin aceites, ¿no? No usar con atmósferas que contengan vapores tóxicos a niveles iguales a superiores al límite de exposición al TLB, ya, exposición puntual. Pues bien, es común ver que por los trabajos también utilizan el filtro 7093 P100, ¿no? Y con respecto a ello, estos filtros que también se embonan o se colocan en esta parte, vamos a ver las características, ¿no? Son filtros para pieza facial, están aprobados para protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. El flujo de aire canalizado aumenta la vida útil del filtro y provee mayor seguridad. Esto está especificado para vapores orgánicos, ¿no? Porque conjuntamente al trabajo de soldadura, limpieza, devastado, uso de amoladora o lija industrial, no olvidemos que también hacen trabajos con thinner, con pintura, cuando van a pintar las tolvas o van allá a entregar la parte soldada, construida, etcétera. No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición del medio rostro o a 100 veces el rostro completo, ¿no? Es decir, cuando hay mucha saturación, ya no hay posibilidad del factor filtrante. Pues, ¿qué va a filtrar si estos purificadores son tamices con el oxígeno, ¿no? Pero si el ambiente está ya muy concentrado con un gas que no tiene el porcentaje de oxígeno, entonces no hay esa posibilidad, ¿no? No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor de 19.5%. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones peligrosas para la vida y la salud. Es decir, muy saturadas ya, porque no va a filtrar. ¿Qué es lo que va a filtrar? Me pregunto, ¿no? Entonces ya no va a haber oxígeno del aire para que pueda ingresar, ¿no? Hay que retirar. Para eso es utilizable el otro filtro, el otro respirador, ¿no? De suministro autónomo de oxígeno.
Las aplicaciones de este filtro es para exposición a partículas o sustancias especificadas por OSHAS, soldadura, cadmio, arsénico y en la industria minera en general. Aprobado para protección contra polvos, incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice, libre de productos principalmente por desintegración de sólidos. ¿No? En el esmerilado, lijado, trituración y neblinas a base de líquidos con o sin aceites. No usar en atmósferas que contengan vapores o gases tóxicos. Bien, es importante tenerlos en buenas condiciones y sobre todo leer el manual de uso y ver si ya están saturados para poder pedir su cambio. En una ocasión inspeccioné cuando armábamos tolvas y había un trabajador que tenía este filtro por la parte interna quemado con 2 puntos de soldadura. Estaba quemado, unos pequeños orificios, y se veía, entre comillas, por así expresarme, el algodón del fondo. Entonces cuestioné y dije, ¿cómo es que va a ser el factor filtrante si es que está abierto, ¿no?, algunas partes? Entonces eso tienen que inspeccionar antes de utilizarlo. De igual forma, ¿no?, este respirador de silicón de media cara es una obra de ingeniería. La parte bordeante tiene que acoplarse al rostro y eso se logra mediante la prueba positiva y negativa, que es tapando los cartuchos. Hay que respirar con la finalidad de que pueda conseguir adhesión. Bien, pero esto también se debe mantener, guardar en un lugar apropiado, ¿no? No estaría bien que usted esté guardando en su locker estos elementos y encima de ellos su zapato, su casco, y lo va a deformar. Esto tiene que tener una forma, tiene que conservar una forma, tiene que adaptarse al rostro, ¿ya? Entonces es importante que usted lo mantenga en buenas condiciones. Bien, vamos a hablar ahora de los cascos de seguridad. El casco de seguridad lo protege a usted contra los golpes, contra la caída de objetos que podría suscitarse por trabajar o por pasar dentro de otros trabajos que pueden estar haciéndose en la parte superior. Y no obstante que no se hacen trabajos o están prohibidos hacer los trabajos Ratcher, ¿no es cierto? Y utilizamos el casco con visera, ¿no? La nuquera, tenemos aquí la sudadera o la parte frontal, el arnés que compone todo, la banda de soporte. Tiene que haber una distancia para poder retener la energía, el tafilete, ¿no?, y el soporte de las orejeras. Todos estos cascos deben estar en óptimas condiciones. No se debe perforar, colocar stickers, pintar, etcétera, porque eso deterioraría al casco y podría perder la capacidad de protección frente a un determinado golpe. Entonces, descripción de riesgo, ¿no?, nos establece un mínimo de desempeño requerido para los cascos que reduzca la fuerza de impacto, penetración y que pueda brindar protección contra descargas eléctricas. Sí, los cascos tienen esa protección dieléctrica, pero dependiendo del tipo, ¿no?, y dependiendo de la normativa colombiana, española, chilena, tiene diferente clasificación. Por ejemplo, el tipo de impacto tipo 1, tipo 2, tipo 1 reduce el impacto de golpe por encima de la cabeza, es decir, a la parte de arriba. El tipo 2 reduce el impacto o golpe por encima y a los lados, a los costados de la cabeza. El tipo 1 es para la parte encima de la cabeza, encima del casco, está concentrada su dureza, su protección. Y el tipo 2, tanto por la parte de arriba como por la parte lateral. La clasificación dieléctrica, ¿no?, o no conductiva, está dado por la clase C, clase G y clase E. La clase C es la clase conductiva, no es dieléctrica, no brinda protección contra contactos eléctricos.
La clase G es la clase general, ¿no? La clase más comercial. Reduce el peligro de contactos con conductores de bajo voltaje, ¿no? Está aprobado por 2200 voltios de aislamiento eléctrico. Y la clase E es netamente dieléctrico, ¿no? De 25 a 30.000 voltios de protección en este tipo de cascos para trabajos específicos. De igual forma que los EPPs anteriores, el casco debe cumplir con el estándar ANSI, la norma ANSI Z89, ¿no? Donde tiene que prestar resistencia a la fuerza de transmisión, penetración, a la flamabilidad. Y dentro de ellos vamos a ver, pues, de acuerdo a la fuerza de transmisión, el casco no transmitirá una fuerza que exceda los 4.450 newtons o 1.000 libras, ¿no? Más o menos esto viene a ser algo así como 480 kilogramos fuerza. La fuerza de transmisión máxima de cada muestra de prueba individual es o será el promedio, ¿no? El valor promedio no excederá los 3.780 newtons o 850 libras. Aproximadamente un casco debe pesar con todos sus componentes 480 gramos, es decir, menos de medio kilo. El objeto penetrador no hará contacto con la parte superior de la cabeza, no hay llama visible. Estos son las pruebas, ¿no? Los cascos de clase C no son testeados para aislación eléctrica. Las de clase G, ya lo habíamos dicho, debe soportar o resistir 2200 voltios y 60 Hz por minuto, ¿no? Y la clase E, dieléctrico, 20.000 voltios, ¿no? Bien, es importante señalar algunas recomendaciones con respecto a los cascos de seguridad, que no deben ser rayados, pintados, no se deben transportar objetos dentro de los cascos. De igual forma se debe revisar las bandas, no usar encima de gorros. Es importante tener un buen ajuste de los cascos. Las botas de seguridad. Para los trabajos en soldadura no están especificados los zapatos de seguridad, pues como usted sabrá, los zapatos tienen pasadores y estos pueden quemarse. Es por eso que los zapatos de cuero con punta de acero o zapatos dieléctricos, en caso aplique, ¿no? En caso de usar botas camperas de seguridad, se pueden prescribir, ¿no? Y si tenemos ya los zapatos con pasador, aplica los escarpines, ¿no? Estos deben cumplir con las normas ASTM, ¿no? F2414. Y la basta de los pantalones no se debe introducir a la caña de los zapatos, ya que podría impregnarse las chispas o escorias calientes de la soldadura. De igual forma, los puños y los bolsillos deben quedar bien ajustados. No debe haber posibilidad de que pueda ingresar partículas calientes. Los zapatos de seguridad deben tener o deben conservar siempre el pie antideslizante o la superficie antideslizante. Aquello se pierde cuando el zapato está desgastado y cuando está lleno de barro o de grasa. Es por eso que usted debe inspeccionar la planta de su zapato, porque comúnmente trabajan subiendo escaleras, bajando estructuras, subiendo a los equipos, subiendo a las cabinas de los equipos. Y bueno, el desplazarse es importante que se haga buscando la adherencia, ¿no? Y esta se pierde cuando los zapatos están llenos de grasa o están en mal estado. El zapato tiene que tener la placa antipunzante. Está especificado que no debe tener la posibilidad de que un clavo o un elemento punzante pueda perforar la plantilla y generar una lesión que ya hemos visto que se ha suscitado. Estos zapatos tienen protección térmica, tienen que ser de la talla adecuada, ¿no? Las botas tienen que ser de la talla adecuada y debe tener en cuenta usted sus cuidados, sus limitaciones y tratar de mantenerlas pues en buen estado, ¿no? Inspeccionarlas siempre. Los EPPs en mal estado, como estamos viendo, deben ser cambiados, no reparados.
Esto debería pasar por una inspección, no solamente de la supervisión, sino una inspección diaria, una inspección preuso, así como las herramientas. De igual forma, es usted el juez o la persona que va a dar el veredicto si está en buen o en mal estado su elemento de protección personal. Y dadas estas condiciones que estoy mostrando, debería cambiarse inmediatamente. Muchos me preguntan acerca de la duración de determinados guantes, casco, para el cambio, ¿no? Claro que tienen una duración promedio que es especificación del proveedor, pero por el uso, por el contacto, por la periodicidad del contacto, el frecuente uso, algunos cascos, por ejemplo, podrían tener un menor tiempo de duración. Es el caso de los que trabajan en camiones, ¿no? Que están dentro de los camiones haciendo trabajos de mantenimiento, de soldadura. Ya posibles impactos pequeños han estado deteriorando el casco y estos tendrían menor duración que o menor fecha de vencimiento, por así decirlo, que algunos que no han tenido mayor exposición. Se debe pedir la renovación de los elementos de protección personal y es importante que esto quede registrado, ¿no? El uso de los o la entrega de los EPPs para el uso correspondiente, y esto es normativa, esto es un requerimiento, es auditable, para demostrar que el empleador está cumpliendo con la función de otorgar el cambio de los EPPs, ¿no? De forma oportuna, según ingreso al trabajo o por condición. Hay unas malas prácticas en el uso de los EPPs, por supuesto, ¿no? Algunas son estas, ¿no? Soldar con lentes levantados, ¿no? A veces dicen una chiquita nomás, o no va a pasar nada, es un punto de soldadura, y bueno, pues eso ya ha conllevado a consecuencias lamentables, ¿no? Inclusive ustedes mismos me dijeron en una ocasión: ingeniero, la chispa te busca, ¿no? Por más que están como astronautas, con todos los EPPs bien encapsulados, basta un giro, un movimiento, una maniobra que genera una apertura y la chispa caliente ingresa, ¿no? Entonces, y obviamente pues no usar bien la careta, tener los lentes levantados como aviador, es una mala práctica. Eso ya ustedes lo saben, ¿no? Entonces no hagamos eso una costumbre, ¿no? Entiendo que los guantes mojados también es una posibilidad. Les comprendo que trabajan en palas, que trabajan a la intemperie, en zonas remotas, pero deberíamos ver la forma de no tener exposición a un choque eléctrico, a un contacto directo o indirecto con una fuente de energía, porque la carnaza o el cuero mojado va a permitir esa conductividad. El mal uso o no saber usar el EPP. Si usted tiene un compañero que no sabe bien utilizar el EPP, guíelo, ¿no? Yo vi en una ocasión a un trabajador en otra unidad minera que se había puesto se había puesto el respirador de media cara al revés, ¿no? Entonces le pregunté si alguien le había explicado, me dijo que no, que él había asumido que él se colocaba de esa forma. Entonces tenemos que hacer el trabajo en equipo, la asesoría, el orientarnos entre compañeros. No realizar el mantenimiento del EPP de acuerdo a la especificación del fabricante. En esto quiero llamar la atención, porque cada vez que se les entrega los EPPs, también se les entrega consigo el manual, que está en diferentes idiomas. Hay que darse el trabajo de buscar en el idioma castellano para los respiradores de media cara, para los cascos, etcétera. Siempre va esa ficha o ese manual. Debe ser un criterio positivo de su parte tomar lectura de esas indicaciones del fabricante. El fabricante está diciendo qué es lo que, cómo se va a hacer el mantenimiento de los tapones auditivos, de los guantes Haifles, etcétera, ¿no? Entonces lea y de acuerdo a ello practique la limpieza, la conservación y el buen uso de los EPPs. ¿Qué nos dice a ver esta persona herida? A veces cuando sientes que se va la hora y quieres acabar el trabajo,
puede pasar que a uno se le olvide ponerse la careta o usar otro tipo de guantes. ¡Wow! Entonces este lesionado nos dice pues que se olvida ponerse la careta, cambiar la careta facial cuando va a esmerilar. Este lesionado seguramente ha estado utilizando la moladora con el casco de soldadura, ¿no? Y no permitiéndose un panorama de visión total que se requiere, ¿no? Entonces se justifica con la prisa, con el apuro, con la presión del trabajo, y no se cambia los guantes, no se cambia la careta, y bueno, esto es la consecuencia, pues, ¿no? Ustedes, los soldadores, son personas que están sometidos a diferentes riesgos a la salud y a posibles lesiones. Podría decirse que son los que están más expuestos, y por eso deben ser más disciplinados con el uso de sus elementos de protección personal. Existen riesgos mecánicos, físicos, agentes químicos, agentes físicos como el ruido, etcétera, que podrían dañarlo. Es importante que usted use correctamente los EPPs, ya que sí van a cumplir su función si usted los ajusta bien, si usted los conserva bien, porque es importante que usted sepa que tanto los lentes, la careta, el respirador, lo va a cuidar a usted, sustantivamente lo va a cuidar a usted, no va a cuidar a otra persona. Por eso usted tiene que tener una especie de cariño hacia sus EPPs. Estos lentes van a cuidar sus ojos, ¿sí? Y por eso mismo tiene que haber una especie de compromiso de buen cuidado. No estaría bien que usted deje los lentes olvidados en una carretilla, o en el bolsillo se estén rayando o se estén deteriorando por condiciones que no sean las del trabajo, sino del mal transporte, por dejarlos olvidados, etc. Eso sería una irresponsabilidad. Muchas fuentes de peligro tenemos en el trabajo de soldadura, oxicorte. El uso de flama, el uso de o la proyección de chispas, partes calientes, rebabas, etcétera, lo amenazan constantemente, y nuestro cuerpo tiene un nivel de vulnerabilidad, ¿no? Es por eso que se puede producir una quemadura o la inhalación de gases. Nosotros podemos, como seres humanos, aceptar, por así decirlo, una determinada cantidad de concentración dado en partículas por millón de diversos gases como CO2, monóxido de carbono, ácido sulfídrico, etc. Pero si esto sobrepasa, ya estaríamos afectándonos la salud. En eso radica el principio de que usted se coloque correctamente, haga un uso correcto y responsable de sus EPPs. Todo ello depende de usted.